La violencia es un hecho constante en el conflicto árabe-israelí. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial son casi 75 años, siendo uno de los lugares más inestables del mundo. Desde el final del mandato británico sobre Palestina en 1948, con la consiguiente creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial y el afán expansionista del mismo, la zona se ha convertido en una de las más tensas del mundo. Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un Estado para los judíos. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para los musulmanes, judíos y católicos, pertenecían por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas, pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaban a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la participación del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. La tradición judía indica que la zona en la que asiente Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. Durante el mandato de 1922 a 1947, tuvo la primera ola de inmigración judía a gran escala este territorio, proveniente principalmente de Europa Oriental. El número de judíos que inmigraron aumentó enormemente en la década de 1930 debido a la persecución nazi. Las reivindicaciones árabes a favor de la independencia y la resistencia a la inmigración judía desembocaron en una rebelión en 1937, tras la cual ambas partes recurrieron una y otra vez al terrorismo y la violencia. El Reino Unido consideró varias opciones para facilitar la independencia a esa tierra devastada por violencia y en 1947 acudió a las Naciones Unidas para que resolvieran el problema de árabe palestino y otro judío, y que Jerusalén quedara bajo un régimen institucional. Uno de los dos estados previstos proclamó su independencia en 1948 con el nombre Israel. La presencia del judaísmo en el antiguo territorio palestino no tuvo gran acogida por parte de los países árabes de creencias islámicas, lo que generó una serie de guerras en pro de mantener la religión musulmana en la zona y reclamar la usurpación del territorio que perteneció a los palestinos. En 1967, inmediatamente después de su ocupación a escala total de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel declaró que todos los recursos hídricos de ambos territorios eran propiedad del Estado israelí. En esta situación indignó a los palestinos, quienes se ven en la obligación de adquirir recursos hídricos autorizados por los israelíes y depender del monopolio de Judío Mekorot, empresa de aguas judías que controla la distribución y producción, tratamiento y desalinización de recursos hídricos en la zona. El Estado de Israel necesita controlar la fuente de abastecimiento del río Jordán y los acuíferos subterráneos de la localidad de Gaza y Cisjordania. La política hídrica de este país es uno de los asuntos geoestratégicos fundamentales para su subsistencia como nación. Es por ello que las tensiones y disputas surgidas del conflicto palestino-israel tienen como eje principal el agua como bien primario necesario para el desarrollo y supervivencia de sus habitantes. En Medio Oriente, el politicidio palestino llevó al fraccionamiento de su tierra para convertirse en Estado judío, pero la presencia musulmana se mantiene en pequeños asentamientos ubicados al interior de Israel, donde en la actualidad Cisjordania, la Franja de Gaza y parte del Banco Occidental son posesiones directas de la nación palestina. Allí se acentúan gran cantidad de metros cúbicos de agua potable para el abastecimiento humano, pero debido al Tratado Temporal de Oslo, Israel mantiene posesión directa de las fuentes hídricas en la zona y su explotación debe ser mediante licencias otorgadas por el ejército israelí. Las expectativas de los palestinos con el acuerdo de Oslo fueron deteriorando debido al control israelí sobre el agua y la mayor parte de las tierras de los TPO. Pero esta situación, el gas natural, una de las causas del conflicto. La ocupada Palestina cuenta con muy variados recursos naturales, como es en el caso de los yacimientos de gas situados en las costas de Franja de la Gaza, y sin embargo es el régimen de Israel quien se beneficia de ellos tras arrebatándoselo a los palestinos.
En 1999 se descubrieron 2 yacimientos de gas natural en las costas de la Franja de Gaza. En ese momento, el primer ministro israelí anunció el control israelí sobre esos yacimientos, cuyos beneficios se repartieron entre la compañía británica British Gas, encargada de llevar a cabo la explotación, y el régimen de Tel Aviv. El régimen de Israel no duda en apropiarse de los recursos naturales palestinos, a pesar de que el saqueo en un territorio ocupado está definido como crimen de guerra en ley internacional. La explotación ilegal de este yacimiento favorece directamente a la economía del régimen de Israel, cuyos beneficiarios son también sus colonos. Mientras tanto, en la Franja de Gaza sufren internamente crisis de gas que hacen que las familias tengan que quemar madera para poder cocinar.